Somos Ministerio Ebenecer, tiempo de confiar en Dios. Te invitamos a nuestros días de servicio. Día lunes, 7 p.m. oración. Martes, miércoles y sábado, células de crecimiento. Viernes, 7 p.m. servicio regular. Y el día domingo de las 5 de la tarde en adelante, te invitamos a nuestro servicio evangelístico familiar. Estamos ubicados en el 309 North Manchester Avenue, en la ciudad de Anaheim, California. Para más información, llámanos a través del 714-299-9346. Ministerio Ebenecer y Pastor José Torres, te esperamos con los brazos abiertos. Que el Señor te bendiga. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta preciosa noche. Amén. Es una gran bendición poder estar este día jueves, amén, compartiendo con ustedes, el poder, hermanos, traer un mensaje corto de la palabra del Señor, poder darle gracias al Señor porque ha sido bueno con nosotros, hermanos, con nuestras vidas, amén. El Señor nos muestra su amor, su misericordia, nos muestra cuánto nos ama, hermanos, y nos permite gozar de todas las bendiciones que Él mismo nos ha dado, amén. Yo sé que si usted está conectado, viendo este programa, sintonizándonos, hermano, es porque el Señor ha sido bueno y nos da un día más de vida, amén. Nos ha permitido la vida, que es un regalo tan maravilloso, hermanos, el poder estar con vida y siempre, hermanos, para poder aprovecharlo al máximo, que es sirviendo al Señor, amén, viviendo para el Señor, haciendo su voluntad y su obra, hermanos, porque la vida sin Dios no tiene sentido. La vida, hermanos, no tiene ningún propósito si nosotros no estamos cerca del Señor. Y por eso nos tomamos este tiempo, hermano, para poder meditar en el manual de vida, poder meditar en la palabra del Señor, esa palabra que Él nos ha dejado para poder, hermanos, crecer en nuestra comunión con el Señor, para poder, hermanos, conocerle más a Él, poder tener una comunión más grande, hermanos, más cercana al Señor y poder servir de bendición para otras personas, amén. Es bien importante que nosotros, hermanos, entendamos que tenemos que no solo escuchar la palabra, sino ponerla en práctica, amén. Y en esta noche, hermanos, queremos dar inicio y poder meditar en unos versículos de la Escritura, amén. Sean todos bienvenidos a los que están conectados. Si tienen alguna pregunta, desde ya les invitamos a que la hagan, amén, que escriban un comentario, alguna duda, ya sea con respecto a la Biblia, ya sea con respecto al pasaje que vamos a estar meditando, y si podemos la contestamos en vivo, si no luego yo me encargo de responder sus preguntas, amén. Pero estamos a la disposición de los hermanos, estamos para servir al cuerpo de Cristo, ya que sabemos que todo lo que hacemos tenemos que hacerlo para la gloria del Señor y que sirva para la edificación del pueblo de Dios, amén. En esta noche, hermanos, vamos a leer un pasaje de la Escritura y yo voy a estar leyendo en el Evangelio de San Marcos, capítulo 7, del versículo 27 en adelante. Vamos a estar leyendo Evangelio de San Marcos, capítulo 7, versículo 27. Y leemos la palabra del Señor como está escrito en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros alguno de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Vamos a dejar hasta ahí la lectura. Vamos a hacer una oración en esta noche. Amén. Vamos a pedirle al Señor que nos hable a través de su palabra y que sea Él bendiciendo nuestras vidas. Amantísimo Padre, buen Dios que estás en los cielos. Gracias, Señor, por un día más de vida que nos has dado. Gracias porque nos has provisto, Señor, el pan de cada día. Nos has dado el sustento diario, Señor, un techo, un hogar, Padre. Gracias porque nos has permitido ir a nuestros trabajos y poder, Señor, proveer a nuestros seres queridos lo necesario. Gracias porque podemos ver tu amor y misericordia cada mañana, Señor, y que todo lo que hacemos y disfrutamos es por medio de la gracia, Señor, y del amor que tú nos tienes en Cristo Jesús. Ahora te pedimos en esta noche que nos permites acercarnos al trono de la gracia y de la misericordia por medio de tu palabra, Señor, y que puedas hablar a nuestras vidas y que este mensaje pueda servir de bendición para aquellas personas que lo están recibiendo. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, querido hermano, querida hermana, en esta noche vamos a compartir este
pequeña y breve meditación, amén. Aquí Jesús en el Evangelio de Marcos, hermano, a través de todos los capítulos anteriores, Marcos nos narra el ministerio de Jesús. Marcos nos narra cómo empezó su ministerio, hermanos, predicando con respecto al arrepentimiento, cómo liberó a muchas personas endemoniadas, echó fuera demonios, hizo algunos milagros, hermanos, sanaciones y todo. Pero a lo largo, hermanos, del Evangelio de Marcos hay algo muy interesante, que Jesús siempre manda a los endemoniados a callar, que no revelen su identidad. A las personas que sanaba siempre los manda a que no dijeran nada a nadie. Y muchos han llegado a pensar que este tipo de Mesías era como un Mesías secreto, amén, en el Evangelio de Marcos. Pero aquí en el capítulo 7 nos vamos a encontrar con una de las preguntas más importantes que los discípulos se tuvieron que topar, hermanos, en el primer siglo, en el ministerio de Jesús, y que tiene relevancia en el día de hoy para nosotros. Cuando dice aquí el versículo 27 que ellos salieron, dice: Jesús salió con sus discípulos de las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? O sea, ¿quién es Jesús? Qué pregunta más importante, ¿verdad? Hoy en día, hermanos, si nosotros salimos a las calles y empezamos a preguntarle a personas desconocidas, personas que están pasando por ahí, ¿quién es Jesús? Yo creo que la mayoría pudiera decir: bueno, Jesús es un judío que vivió hace más de 2000 años. Jesús es un judío del primer siglo que tenía costumbres como sus antepasados, creían en la Torá, en Moisés, en la ley, era un profeta, pero y muchos creen que se declaró hijo de Dios, pero él era un simple judío. Muchas personas que podrían pensar de esa forma. Hay otras personas que ven a Jesús como algo mitológico, algo que no tiene relevancia histórica. Hay muchos que ni siquiera algo ficticio ven a Jesús, hermano, y eso a veces a nosotros como cristianos nos parece raro, pero hay muchas personas que no creen en el Jesús histórico, en el sentido de que piensan que Jesús en realidad no existió, que la Biblia es un libro nomás, cuento de hadas, cuando en realidad, hermanos, cuando nosotros nos metemos a estudiar el trasfondo de la Biblia, hermano, el trasfondo del Nuevo Testamento y todo, podemos ver que es algo tan precioso, hermano, que Dios preservó a través de los siglos y que nos relatan, hermanos, hechos históricos de la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Muchas personas podrían decir: Jesús sí existió, pero fue un simple judío. Otros: yo no creo que Jesús existió, ni siquiera estábamos ahí, nadie puede dar seguridad. Y si existió, tal vez sí creo que vivió, pero murió. Yo no creo que resucitó, porque cuando hemos visto que alguien resucite, ¿verdad? Entonces, poder hacer esta pregunta en retrospectiva, hermano, quizás muchas personas pudieran contestar de esa forma, y tal vez otro grupo de personas pudieran contestar: Jesús es el Hijo de Dios. Y eso es lo que vamos a ver en esta noche, porque no era tan diferente, hermanos, a la situación que se estaban encontrando los discípulos, hermanos, en el primer siglo, cuando Jesús les dice: ¿quiénes dicen los hombres que yo soy? Ellos responden en el versículo 28, unos por ahí dicen que tú eres Juan el Bautista. Muchos piensan que eres Juan el Bautista, otros Elías o otro o alguno de los profetas. Quizás, hermanos, en el tiempo de hoy nosotros, si nos compararan con Juan el Bautista, sería, hermanos, algo muy especial, porque la Biblia misma enseña, y Jesús dijo que de los nacidos de mujer no había otro mayor que Juan el Bautista, el último de los profetas, Juan el Bautista, el que preparó el camino para el Mesías, hermano, y podemos decir: wow, sería un gran honor que a nosotros nos compararan con Juan el Bautista, pero podemos ver que para Jesús, hermano, al querer poner a Jesús no es suficiente al compararlo con Juan el Bautista. Os decían también que podría haber sido Elías. O sea, las personas aquí o algún otro de los profetas. Quizás lo que estaban hablando los judíos del primer siglo, las personas alrededor, lo que los discípulos habían escuchado es: miren, se me hace de que Jesús es uno de esos profetas que va a dar la antesala al Mesías, ¿verdad? Pero él no es el Mesías, él no es el Cristo. Es uno que está preparando el camino al Cristo. Por eso quizás lo compararon también con Juan el Bautista, porque no pensaban que Jesús era en realidad el Hijo de Dios, el Mesías, el ungido, aquel que había sido prometido desde el principio, que iba a libertar al pueblo de la esclavitud del pecado y que iba a traer el control y el dominio sobre las tinieblas. Entonces muchos pensaban y decían: quizás, ¿saben qué? Él no es el Mesías, pero ha de ser un profeta como Elías. Ha de ser un hombre importante como Juan el Bautista, un hombre que es usado por Dios porque obviamente hace señales, obviamente está haciendo milagros y reprende a los demonios. Y como Nicodemo le dijo en Juan capítulo 3, maestro, rabí, sabemos que tú has venido de Dios, porque nadie puede hacer estas cosas si Dios no está con él. O sea, los judíos quizás entendían
de que Jesús tenía el respaldo de Dios por las señales que hacía, pero no podían reconocer de quién era que se trataba en realidad, quién era Jesús, o sea, qué papel estaba jugando Jesús en ese momento de la historia. Entonces podemos ver que en el versículo 28 dijeron: mira, Señor, muchos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, o otros dicen que tú eres alguno de los profetas. Eso es lo que se escucha allá. Y Jesús no le pone tanta atención a eso, sino que quería llegar, hermanos, a un punto de Jesús, y les dice en el 29, entonces él les dijo: ¿y vosotros quién decís que yo soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pedro, hermano, salió a la cabeza aquí de los discípulos, y como podemos darnos cuenta al estudiar un poco más el trasfondo histórico del Evangelio de Marcos, Marcos, hermano, no fue un discípulo directo de Jesús. Marcos no fue un testigo ocular ni de la resurrección ni del ministerio de Jesús, pero la tradición y la historia nos enseña, hermano, que Marcos fue uno de los discípulos, hermanos, de Pedro, que Pedro le contó, hermanos, básicamente todo a Marcos para que él pudiera hacer su evangelio, y Pedro fue uno de los testigos oculares. Por eso Pedro juega un papel muy importante en el Evangelio de Marcos. Y aquí en el versículo 29 fue Pedro quien salió, hermanos, al frente después de la pregunta que Jesús les dice: ¿qué piensan ustedes? O que ya me dijeron de que lo que piensan los demás de mí allá afuera, que Juan el Bautista, alguno de los profetas, pero ¿qué pensáis vosotros de mí? ¿Quién creen ustedes que yo soy? Y Pedro le dice: tú eres el Cristo, Señor. Tú eres el Mesías. La palabra Cristo solo significa Mesías, que significa el ungido. Entonces, hermanos, podemos ver de que estos discípulos, y yo creo que cuando la Biblia aquí, Marcos nos pone que fue Pedro, pero yo no creo que Pedro estaba en desacuerdo con los demás discípulos. Y aquí era algo en conjunto, hermano, que los discípulos en unidad estaban reconociendo que el que tenían ellos enfrente, aquel que había, hermanos, sanado a la suegra de Pedro allá en Marcos, que había liberado, hermanos, a los endemoniados, echado fuera demonios, aquel que habían visto calmar a la tempestad, aquel que había visto que era Señor del día de reposo, era nada más ni nada menos que el Mesías, el Hijo de Dios, el enviado de parte del Señor. Entonces podemos ver, hermanos, que eso es muy importante, porque Jesús, hermano, no podemos tener a Jesús como un simple profeta. No podemos tener a Jesús, hermano, como un simple hombre, un judío ejemplar o una persona que fue un ejemplo para nuestras vidas. Si nosotros no reconocemos a Jesús como el Hijo de Dios, hermano, nosotros en realidad no estamos hablando en realidad lo que Jesús es en verdad. Y ese es el problema hoy en día con muchas diferentes denominaciones que no tienen una buena cristología, no tienen una buena, hermano, doctrina con referente a Jesús. Recordemos que Jesús, hermano, cuando Jesús hablaba, hermano, como el Hijo de Dios, hermanos, podemos ver en el Evangelio de Juan que eso los judíos querían matarle, querían apedrearle porque se decía ser el Hijo de Dios, y ellos querían apedrearle porque eso significaba que se estaba haciendo igual a Dios. Obviamente ellos entendían en el primer siglo que Jesús, al llamarse el Hijo de Dios, se estaba haciendo igual a Dios. Y recordemos, hermano, que así como Jesús tenía una naturaleza 100% hombre, que Jesús, hermano, entró en un cuerpo humano. Jesús entró, hermanos, en semejanza de hombre, como revela en la carta de Filipenses capítulo 2, hermanos. Jesús también, la Biblia nos enseña que preexistía al lado del Padre como el Verbo, el Logos, hermano, el Hijo de Dios. Entonces podemos ver, hermanos, que a Jesús no lo podemos reducir simplemente a un profeta, simplemente a un hombre, sino que tenemos que reconocer su divinidad, su estatus como el Dios hombre, su estatus como el Hijo de Dios, y que fue aquel que había Dios predestinado para enviar a la tierra a morir por los pecados de su pueblo, de sus ovejas, y aquel fuera un sacrificio perfecto que pudiera, hermanos, complacer la ira de Dios en su totalidad. Entonces Pedro, hermanos, quizás, hermano, no... Cuando él hizo esta confesión, hermanos, él lo hizo, y Jesús mismo lo dice, hermanos, en otro pasaje. Creo que es en el Evangelio de Mateo, hermanos, o Lucas, que le dice Simón: esto no te lo reveló carne ni sangre.
bienaventurado eres, Simón, porque esto te lo reveló mi Padre que está en los cielos, hermanos. Entonces podemos ver de que para que nosotros podamos entender en realidad quién es Jesús, que nosotros podamos entender en realidad quién es, hermanos, el ministerio de Jesús que Él llevó a cabo en la tierra. Jesús, hermano, el Padre tiene que revelarnos a nosotros quién es Jesús. Por eso Pedro pudo hacer esta confesión tan importante, hermano, que Jesús era el Hijo de Dios, que Jesús era el Mesías, porque muchas personas, hermano, miraban a Jesús como un judío más. Nunca pensaron, y esto es triste porque hasta la fecha los judíos de hoy en día, hermanos, los judíos del siglo XXI todavía siguen esperando el regreso de su Mesías. Todavía no reconocen a Jesús como su Señor, como su Salvador, sino que muchos lo ven como un judío más, un profeta más, alguien que hizo obras y todo, hermano, milagros, pero que no cumplió en realidad los estándares como el Mesías. Nosotros los cristianos, aquellos que hemos sido, hermano, transformados de muerte a vida por el poder del Espíritu Santo y que reconocemos a Jesucristo como el Hijo de Dios, como aquel que había sido, hermanos, enviado de parte del Padre para morir en una cruz por nuestros pecados, aquellos reconocemos que Jesucristo, hermano, es el Hijo de Dios. En Él se cumplen las profecías del Antiguo Testamento, en Él podemos ver cómo todo, hermano, encaja en su totalidad y que por medio de Él podemos tener vida y podemos tener vida en abundancia. Por eso hoy en día, hermanos, es necesario que nosotros como cristianos entendamos en realidad quién es Jesús, porque puede ser, queridos hermanos, que algunas personas van a querer confundirnos. Por ejemplo, los testigos de Jehová no creen que Jesús sea en realidad de la misma esencia que el Padre. O sea, para ellos, hermanos, para los testigos de Jehová, Jesús es un ser creado. Jesús es alguien que es inferior al Padre. Jesús no es de la misma esencia que el Padre. Jesús, hermano, para los testigos de Jehová no puede recibir el nombre de Jehová porque es alguien inferior. Entonces ya eso, hermanos, empieza a distorsionar la figura de quién es Jesús en realidad, como por ejemplo en el caso de los mormones, que piensan que Jesús es el hermano gemelo de Lucifer y que Jesús, hermano, es nomás un Dios más de una serie de muchos dioses, que incluso nosotros podemos llegar a ser dioses y tantas cosas, hermano, que allá muchas y diferentes religiones se han creado e inventado. Podemos ver, hermanos, de que si nosotros no tenemos un entendimiento certero o bíblico conforme a quién es Jesús, hermano, no vamos a poder entender el evangelio, porque el evangelio está centrado en Jesús, en su obra, en su ministerio, en lo que Él hizo. Y lamentablemente hoy en día muchos cristianos no conocen a Jesús, no saben quién es Jesús, ven una parte de Jesús, ven una parte del ministerio de Jesús, pero cuando nos metemos en realidad a indagar en las escrituras, a indagar en la Biblia, nos damos cuenta, hermanos, que el maestro pudo cumplir en totalidad, hermano, los estándares de la ley, porque era el Hijo de Dios, era el Verbo hecho carne, era el Dios hombre, hermanos, el único que podía ser nuestro intercesor, el único que podía pagar la deuda por nuestros pecados y el único que ha vivido en esta tierra sin manchas, hermanos. Él fue el Cordero perfecto, el Cordero que quita el pecado del mundo. Entonces, hermano, nosotros como cristianos tenemos que saber bien en qué estamos parados, en qué estamos fundamentados, cuál es nuestra roca, cuál es nuestro simiente. No podemos creer en un Cristo, hermanos, que era nomás simplemente hombre. No podemos creer en un Cristo que no era Dios. Tenemos que tener el entendimiento claro de quién era Jesús, porque estamos hablando de nuestro Salvador. Estamos hablando de aquel hombre, hermanos, que caminó en la tierra en el primer siglo, aquel hombre que se declaró el Hijo de Dios, aquel hombre que murió y Dios el Padre lo resucitó como señal que había aceptado el sacrificio y que la Biblia nos narra que ascendió al cielo y ahora está sentado a la diestra de la majestad. Y esto es bien precioso, porque cuando hablamos del ministerio de Cristo pensamos que solo hablamos del ministerio terrenal, de la obra, de la función que Él llevó, hermanos, como Cordero, como nuestro profeta, quizás como nuestro rey, pero Jesús también es nuestro sumo sacerdote. Y es bien interesante como el autor de la Biblia, el autor del libro de los Hebreos lo dice esto en el libro de Hebreos, hermano, que Cristo es nuestro sumo sacerdote y Él entró en el tabernáculo celestial no hecho por manos de hombres para presentar su propia sangre, para presentar su propio sacrificio. Y Cristo, como nuestro sumo sacerdote, es quien intercede por nosotros.
Hace un par de semanas, hermano, yo tuve la oportunidad de orar con unos hermanos y es bien lindo cómo poder orar los unos por los otros, ¿verdad? Y cómo tú sientes esa bendición por alguien que está pidiéndole al Señor por ti, ¿verdad? Señor, bendice la familia de mi hermano Roberto, bendice su trabajo, dale fuerza. Señor, tú conoces su necesidad. Es bien lindo, ¿verdad? Porque uno siente y dice, wow, qué lindo es que alguien pueda interceder por uno, que alguien pueda preocuparse por uno. Hermano, si nosotros entendiéramos de que Jesús, el Hijo de Dios, nuestro sumo sacerdote, nuestro rey, nuestro profeta, está en el cielo intercediendo por nosotros día y noche. El autor del libro de los Hebreos dice que Él puede salvar eternamente porque siempre vive para interceder por sus hijos, hermanos. Si nosotros entendiéramos que tenemos a Jesucristo, quien intercede por nosotros, hermano, pudiéramos darnos cuenta que muchas veces, incluso cuando nosotros estamos en nuestros días más malos, hermanos, en los días en donde no damos mucho fruto, ¿verdad? El Señor siempre está intercediendo para con el Padre por nosotros, porque tenemos un abogado. Aunque nosotros pequemos, aunque nosotros fallamos, Cristo es nuestro abogado, Cristo es nuestro sumo sacerdote, Cristo es nuestro intercesor, hermanos, y Él es quien está, hermanos, a la diestra del Padre. Me gusta como dice el autor del libro de los Hebreos, que Él se sentó, hermanos, a la diestra de la majestad. En el Antiguo Testamento, los sumos sacerdotes cada año tenían que presentar los sacrificios y en el templo no había una silla, hermanos, porque ellos no podían descansar, tenían que seguir haciendo los sacrificios por los pecados. Pero Cristo, con su sacrificio, por ser el Dios hombre, por ser el Hijo de Dios encarnado, hermanos, con un solo sacrificio pagó el precio por los pecados pasados, presentes y futuros, los llevó a la presencia del Señor y hoy está intercediendo por nuestras vidas. Esto es precioso, hermanos, porque Cristo, como el Hijo de Dios, es el único que cumple con todos los estándares de la ley, es el único que puede quitar la ira de Dios y es el único que, porque vivió una vida santa y justa, puede, hermanos, acreditarnos su justicia a nosotros. El evangelio está centrado en Cristo. El evangelio está centrado, hermanos, en su obra, en su ministerio. Por eso, hermanos, nosotros los predicadores tenemos que hablar de Cristo a las personas y preguntarles en realidad quién es Cristo para ustedes. Quizás tú y yo necesitamos preguntarnos en esta noche quiénes dicen allá afuera que es Jesús, pero ¿quién pensáis vosotros que soy yo, que es Jesús? Esta pregunta que Jesús les dijo a sus discípulos necesitamos hacerla nosotros también, porque esa es una pregunta muy importante, porque puede ser que tú reconozcas a Jesús como un buen maestro, como el Hijo de Dios, pero ¿lo reconoces como el Señor de tu vida? ¿Lo has reconocido como tu único y suficiente Salvador? Si no lo has hecho, te invito en esta noche, hermano y amigo, a que tú vengas a Cristo en arrepentimiento y fe. Él ha prometido que no echará fuera a nadie que venga a Él. Y podemos entender, hermanos, que Cristo, al ser el Hijo de Dios, Él es un poderoso Salvador. Cristo dijo, hermanos, en Juan capítulo 10, que yo soy el buen pastor. Y el buen pastor conoce a sus ovejas. Y sus ovejas me conocen. Y ninguna se perderá. Porque el Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las podrá arrebatar de mi mano, ni de la mano del Padre. Cristo es un poderoso Salvador. Aquel que empezó la obra la perfeccionará hasta el día de su venida. Podemos venir a Cristo con confianza, hermano. No tenemos que poner nuestra mirada en nada ni nadie más. Miremos a Cristo. Pongamos nuestra mirada en el blanco perfecto que es Cristo, y vamos a encontrar a un poderoso Salvador. Solo en Él podemos encontrar paz. Solo en Él podemos encontrar esperanza, seguridad, y solo Cristo puede darle sentido a nuestra vida. Quizás tú puedes sentirte cómodo, quizás en este país o donde tú me escuchas a través de las redes sociales, donde quiera que tú estés, pero ¿de qué sirve que tengas comodidades, lujos, dinero, mujeres, placeres, si no tienes a Cristo? No tienes nada, porque la Biblia enseña de qué sirve al hombre que ganare todas las riquezas del mundo, que ganare todo el mundo y al final su alma la perdiere. Por eso, hermanos y amigos, es necesario que nosotros vengamos a Cristo, pongamos nuestra mirada en Cristo y confiemos solamente en Él para la salvación. Oremos en esta noche. Amantísimo Padre, buen Dios que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu palabra.
Te damos gracias porque nos has permitido poder ver, Señor, que necesitamos entender quién es tu Hijo amado Jesucristo. Tú lo enviaste con un propósito, Señor, con el propósito de salvar y redimir a aquellos que tú habías escogido, Señor, con el propósito de salvar a tu iglesia, a tus hijos, a tu pueblo, a tus ovejas, Señor. Te pedimos que tú, Señor, puedas, Padre Santo, darnos esa visión de tu Hijo amado Jesucristo, que podamos poner nuestra mirada en Él, que puedas revelarnos, así como le revelaste a Simón Pedro, Señor, de que Él era el Mesías, el Hijo de Dios, Señor. Ayúdanos y ayuda a aquellos que todavía no han venido a ti, Señor, que no han venido a Cristo en arrepentimiento y fe, que tú les puedas revelar por medio de tu Santo Espíritu, que los guíes a toda verdad y a toda justicia, que los puedas hacer nacer de nuevo por medio de la regeneración y que puedan venir a Cristo y que puedan ver un poderoso Salvador, que en Cristo lo tenemos todo y que en Él podemos estar seguros, Padre bendito. Te lo pedimos en esta noche, que esta palabra, donde quiera que haya llegado, sea de bendición, Señor, y que podamos seguir creciendo, no solo en conocimiento, sino también, Señor, en acciones, que nos ayudes a ser ejemplo, que nos ayudes a vivir para ti y a poder darte gloria y honra a tu nombre, Señor, mientras nosotros estemos en esta tierra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, queridos hermanos, esta ha sido la breve meditación de esta noche. Gracias por sintonizarnos. Gracias, hermanos, por seguirnos en las plataformas de redes sociales. Les pedimos, hermanos, sus oraciones. Les pedimos sus oraciones también por este ministerio. Que el Señor siga obrando, hermanos, para bendecir más almas y que el Señor siga poniendo, hermanos, esas herramientas necesarias, amén, para que este ministerio siga adelante. Si somos de bendición, hermanos, queremos nosotros seguir, hermanos, apoyándolos a través de predicaciones, a través de diferentes formas, hermanos, y esperamos que todo sea para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que les damos gracias a todos ustedes que se conectaron. Que el Señor me los bendiga. Pasen buenas noches. Gracia y paz a todos. Bendiciones. Amén. Yo dejo todo lo que tengo, dígaselo. Yo dejo todo lo que tengo, cambio de canción, Señor. Ahora dígalo conmigo, usted que está ahí, levante sus manos. Fresca unción. Lo que mi alma necesita es de tu fresca unción. Yo dejo todo lo que tengo a cambio de tu unción. De tu unción. De tu unción, Señor. Fresca unción. Lo que mi alma necesita es de tu fresca unción. Yo dejo todo lo que tengo a cambio de tu unción, de tu unción, de tu unción, Señor.